La historia del crimen organizado en México ha estado marcada por capítulos que estremecen no solo al país, sino también al mundo. Pero pocos momentos han generado tanta tensión como las señales de que la familia Guzmán, heredera del imperio de Joaquín, el Chapo, Guzmán, estaría dispuesta a rendirse y negociar un pacto con las autoridades de México y de Estados Unidos. Este acontecimiento, cargado de simbolismo y consecuencias, no es un episodio más en la larga guerra contra el narcotráfico. Es la muestra de cómo la presión de los operativos, los cambios en las estructuras criminales y la vigilancia internacional están empujando a una de las dinastías más poderosas del narco a aceptar condiciones que hace unos años parecían imposibles. El caso revela el fin de una era, y abre interrogantes que impactan tanto en Sinaloa como en Washington. ¿Qué significa realmente este pacto? ¿Es una rendición genuina o una estrategia para sobrevivir bajo nuevas reglas? ¿Y hasta dónde llega la mano de los gobiernos en una negociación que pone a prueba la soberanía y la justicia? Quédate hasta el final de este video, porque aquí vamos a desmenuzar cada detalle de esta rendición inesperada, los acuerdos secretos y las implicaciones políticas, sociales y criminales que este pacto histórico traerá consigo. Y antes de continuar, recuerda apoyarnos con un like a este video y suscribirte al canal, para que juntos podamos seguir analizando los casos que marcan el rumbo de la seguridad en México y su relación con Estados Unidos. La supuesta rendición de la familia Guzmán no surgió de la nada. Se gestó a lo largo de un proceso marcado por la presión constante de las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses, así como por los cambios dentro del mismo cártel de Sinaloa. Durante años, el legado de Joaquín, el Chapo, Guzmán parecía intocable. Aunque fue extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua, su familia continuó siendo un símbolo de poder, riqueza y control. Los llamados chapitos, sus hijos, asumieron un rol protagónico en la estructura del cártel, consolidando un dominio que parecía desafiar incluso a la intervención directa de los gobiernos. Sin embargo, las circunstancias comenzaron a cambiar de manera acelerada. En México, el gobierno intensificó las operaciones militares en zonas estratégicas de Sinaloa, Sonora y Durango. La Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional rediseñaron sus operativos con un enfoque más quirúrgico, atacando las rutas de producción y distribución en lugar de limitarse a capturas superficiales. Mientras tanto, Estados Unidos aumentó la presión a través de sanciones financieras y de la persecución judicial. Varias cuentas bancarias y propiedades vinculadas a la familia Guzmán fueron congeladas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. Además, agencias como la DEA y el FBI redoblaron sus esfuerzos de inteligencia, compartiendo información crítica con las autoridades mexicanas. Este frente binacional creó un cerco que fue debilitando poco a poco la capacidad de maniobra de los Guzmán. Cada movimiento quedaba registrado, cada intento de mantener el control enfrentaba nuevos obstáculos, y los márgenes de operación se reducían drásticamente. No menos importante fue la presión interna dentro del propio cártel de Sinaloa. La rivalidad histórica con facciones contrarias, así como los reacomodos de liderazgo tras la caída del Chapo, generaron fracturas que debilitaron la unidad del grupo. El aumento de la violencia en regiones clave revelaba que la familia Guzmán ya no tenía el mismo control absoluto que antes. Frente a este contexto, la rendición comenzó a aparecer no como una derrota absoluta, sino como una estrategia de supervivencia. Para los Guzmán, entregar parte del poder y negociar un pacto representaba la posibilidad de preservar la vida y mantener cierta influencia bajo nuevas reglas. Para los gobiernos de México y Estados Unidos, aceptar la rendición implicaba un golpe simbólico de gran magnitud, pero también el riesgo de abrir una negociación con quienes habían desafiado al Estado durante décadas. El inicio de la negociación fue tan discreto como inevitable. Los Guzmán comprendieron que las presiones financieras, las operaciones militares y la persecución legal ya no eran obstáculos temporales, sino un cerco diseñado para quebrar su resistencia. En ese escenario, se abrieron canales de comunicación indirectos, con el fin de tantear la posibilidad de un acuerdo. Los primeros en moverse no fueron los líderes visibles del clan, sino emisarios de confianza, hombres acostumbrados a moverse en la sombra y a mantener un bajo perfil. Estos contactos se acercaron a figuras intermedias dentro de la estructura de seguridad mexicana, buscando enviar un mensaje claro: la familia estaba dispuesta a negociar, siempre y cuando se garantizaran condiciones de seguridad y un margen de protección jurídica. Los informes de inteligencia señalan que estos acercamientos no se dieron en un solo encuentro, sino en varias conversaciones aisladas, donde se exploraron escenarios que iban desde entregas controladas hasta pactos de colaboración en materia de información.
Mientras México recibía estos mensajes iniciales, agencias estadounidenses como la DEA y el Departamento de Justicia no se quedaron al margen. La cooperación bilateral hizo que, casi de inmediato, los rumores de un posible pacto llegaran a Washington. La postura estadounidense fue tajante: cualquier negociación debía incluir extradiciones, decomisos financieros y una colaboración que permitiera desarticular redes internacionales de tráfico. Esto elevó el nivel de las conversaciones. Lo que inicialmente parecía una salida parcial se transformó en una mesa de condiciones donde los Guzmán no podían esperar concesiones sin ofrecer algo de gran valor a cambio. Aunque la intención era mantener todo bajo un estricto secreto, los primeros rumores no tardaron en salir a la luz. Filtraciones en medios locales de Sinaloa comenzaron a hablar de reuniones atípicas entre autoridades y personajes ligados al clan Guzmán. En redes sociales, el eco fue inmediato. ¿Es cierto que los hijos del Chapo buscan un pacto? ¿Se acerca el fin del dominio de los Guzmán? ¿Hasta dónde llegarán las concesiones del gobierno? El solo hecho de que la palabra rendición comenzara a circular ya representaba un cambio radical en la narrativa. Para un país marcado por la violencia del narcotráfico, la posibilidad de ver a una de las familias más poderosas aceptar un pacto con las autoridades tenía un peso simbólico incalculable. Al mismo tiempo, la filtración despertó críticas. Algunos sectores advertían que un acuerdo de esa magnitud podía interpretarse como un reconocimiento de poder a los criminales, mientras otros lo veían como la oportunidad de poner fin a décadas de enfrentamiento. Cuando las conversaciones pasaron de rumores a encuentros discretos, la dinámica cambió. Ya no se trataba de tanteos, sino de negociaciones concretas que ponían sobre la mesa las condiciones mínimas que ambas partes exigían. La familia, a través de sus representantes, planteó 3 demandas principales. 1. Garantías de seguridad personal y familiar. No solo para los líderes visibles, sino también para parientes cercanos que, aunque sin participación directa en el negocio, podrían convertirse en objetivos de represalias. 2. Protección jurídica parcial. La idea de enfrentar procesos judiciales era inevitable, pero buscaban que se limitaran a ciertos delitos y que se evitara, en lo posible, la extradición inmediata de algunos de los miembros. 3. Conservación de recursos limitados. Aunque los grandes capitales estaban en riesgo de incautación, la negociación buscaba que se permitiera a la familia mantener bienes básicos para su supervivencia. Las autoridades mexicanas, respaldadas por la presión estadounidense, fueron claras en sus condiciones. 1. Entrega de líderes clave. Exigieron que la rendición incluyera nombres de alto perfil, responsables directos de operaciones de tráfico y violencia. 2. Extradiciones inmediatas. Estados Unidos puso sobre la mesa la solicitud de al menos 2 figuras centrales del clan, argumentando que eran responsables de enviar toneladas de droga a su territorio. 3. Colaboración en inteligencia. Más allá de las capturas, la exigencia principal fue acceso a información que permitiera desmantelar redes internacionales de tráfico, rutas de lavado de dinero y vínculos con organizaciones extranjeras. La filtración de estas condiciones en círculos políticos desató un debate intenso en México y en Estados Unidos. En México, algunos sectores del gobierno veían la negociación como una oportunidad histórica para reducir la violencia y enviar un mensaje de victoria. Otros advertían que aceptar términos de los Guzmán sería un precedente peligroso, pues podría interpretarse como un reconocimiento tácito de su poder. En Washington, la postura era más pragmática: lo importante era asegurar extradiciones y debilitamiento real del cártel. Sin embargo, también surgieron voces críticas que temían que un pacto pudiera ser usado políticamente en México como un trofeo, sin que representara un verdadero cambio estructural. Cada encuentro, cada borrador de condiciones, se convertía en un juego de equilibrios. Los Guzmán buscaban minimizar su caída, los gobiernos intentaban maximizar el impacto político y judicial. El riesgo de un colapso en las negociaciones estaba siempre presente, y cualquier filtración adicional podía dinamitar el proceso. Con las condiciones sobre la mesa, los analistas políticos, las agencias de inteligencia y la opinión pública comenzaron a imaginar cómo sería el futuro si la rendición de los Guzmán se concretaba. El más probable era una rendición pactada, en la que varios miembros clave del clan se entregarían bajo estrictas medidas de seguridad. Esto permitiría al gobierno mexicano mostrar un golpe simbólico al narcotráfico y, al mismo tiempo, satisfacer las exigencias de Washington con extradiciones inmediatas.
La narrativa sería clara, una victoria de la cooperación binacional. Otro escenario contemplado era que los Guzmán entregaran a figuras de menor perfil, mientras mantenían a salvo a miembros más estratégicos del clan. Esto representaba un riesgo, pues la estructura criminal podría mantenerse activa bajo una nueva forma, preservando parte de su influencia en las operaciones del cártel de Sinaloa. El escenario más temido era que las negociaciones fracasaran y la familia Guzmán interpretara el proceso como una trampa. En ese caso, el resultado sería un repunte de violencia, con enfrentamientos en Sinaloa y otras regiones clave. El fracaso también dañaría la credibilidad del gobierno mexicano y pondría en entredicho la cooperación con Estados Unidos. En México, la sociedad estaba dividida. Para algunos, la rendición representaba la oportunidad de cerrar un capítulo de violencia e inestabilidad que había marcado la última década. Para otros, era impensable aceptar que criminales negociaran condiciones con el Estado, pues eso confirmaba la debilidad institucional. En Washington, los escenarios eran analizados con pragmatismo. Cualquier resultado que incluyera extradiciones y acceso a información sobre rutas internacionales sería visto como un éxito. Sin embargo, había preocupación de que un pacto mal diseñado permitiera a la familia mantener influencia en territorio mexicano, perpetuando el negocio bajo un perfil más discreto. En todos los escenarios, una cosa era evidente, un pacto con los Guzmán sería histórico. No solo por lo que significaba en términos de justicia, sino porque marcaba un cambio en la manera en que los gobiernos se enfrentaban al narcotráfico. Era la primera vez que la palabra rendición se mencionaba en relación a un clan acostumbrado a resistir hasta las últimas consecuencias. Con las condiciones sobre la mesa, los analistas políticos, las agencias de inteligencia y la opinión pública comenzaron a imaginar cómo sería el futuro si la rendición de los Guzmán se concretaba. El más probable era una rendición pactada, en la que varios miembros clave del clan se entregarían bajo estrictas medidas de seguridad. Esto permitiría al gobierno mexicano mostrar un golpe simbólico al narcotráfico y, al mismo tiempo, satisfacer las exigencias de Washington con extradiciones inmediatas. La narrativa sería clara, una victoria de la cooperación binacional. Otro escenario contemplado era que los Guzmán entregaran a figuras de menor perfil, mientras mantenían a salvo a miembros más estratégicos del clan. Esto representaba un riesgo, pues la estructura criminal podría mantenerse activa bajo una nueva forma, preservando parte de su influencia en las operaciones del cártel de Sinaloa. El escenario más temido era que las negociaciones fracasaran y la familia Guzmán interpretara el proceso como una trampa. En ese caso, el resultado sería un repunte de violencia, con enfrentamientos en Sinaloa y otras regiones clave. El fracaso también dañaría la credibilidad del gobierno mexicano y pondría en entredicho la cooperación con Estados Unidos. En México, la sociedad estaba dividida. Para algunos, la rendición representaba la oportunidad de cerrar un capítulo de violencia e inestabilidad que había marcado la última década. Para otros, era impensable aceptar que criminales negociaran condiciones con el Estado, pues eso confirmaba la debilidad institucional. En Washington, los escenarios eran analizados con pragmatismo. Cualquier resultado que incluyera extradiciones y acceso a información sobre rutas internacionales sería visto como un éxito. Sin embargo, había preocupación de que un pacto mal diseñado permitiera a la familia mantener influencia en territorio mexicano, perpetuando el negocio bajo un perfil más discreto. En todos los escenarios, una cosa era evidente, un pacto con los Guzmán sería histórico. No solo por lo que significaba en términos de justicia, sino porque marcaba un cambio en la manera en que los gobiernos se enfrentaban al narcotráfico. Era la primera vez que la palabra rendición se mencionaba en relación a un clan acostumbrado a resistir hasta las últimas consecuencias. Los rumores de la posible rendición de los Guzmán no solo cimbraron a Sinaloa y a los grupos criminales rivales. La noticia tuvo un eco inmediato en los círculos políticos de México y Estados Unidos, donde se analizaba con cautela cada posible consecuencia. Dentro del gobierno mexicano, la discusión se dividió en dos corrientes. Por un lado, estaban quienes veían el pacto como una victoria histórica, una oportunidad de mostrar que el Estado podía doblegar a una de las dinastías criminales más poderosas. Para ellos, el valor simbólico de la rendición podía convertirse en un arma política y social capaz de reforzar la imagen del gobierno. Por otro lado,
Había voces críticas que advertían de los riesgos. Negociar con criminales podía interpretarse como un acto de debilidad institucional, un precedente que abriría la puerta a que otras organizaciones buscaran pactos similares. Además, la pregunta que rondaba en las cámaras legislativas era inevitable: ¿qué tanto estaría dispuesto a ceder el gobierno con tal de obtener la rendición? En Washington, la reacción fue igualmente inmediata, pero más pragmática. Para las agencias de seguridad y justicia estadounidenses, lo relevante no era el debate simbólico, sino asegurar resultados concretos. Extradiciones de alto perfil. Acceso a información clave sobre rutas internacionales. Desmantelamiento de las finanzas del clan. Los analistas norteamericanos advertían que cualquier pacto sin estos elementos sería visto como un fracaso. Para ellos, la oportunidad era clara: si los Guzmán se rendían, debía ser bajo las condiciones que más beneficiaran a la cooperación bilateral y a la seguridad interna de Estados Unidos. Ambos gobiernos comenzaron a diseñar estrategias paralelas. En México, se evaluaban escenarios de seguridad para evitar estallidos de violencia en Sinaloa y estados vecinos. En Estados Unidos, se elaboraban planes legales para agilizar solicitudes de extradición y preparar juicios de alto impacto que pudieran mostrar resultados inmediatos. Lo cierto es que el pacto de los Guzmán ya no era solo un asunto local. Había escalado a un tablero binacional donde cada movimiento tenía repercusiones políticas y diplomáticas. La cooperación entre ambos países estaba en juego, y el desenlace de estas negociaciones podría redefinir la manera en que México y Estados Unidos enfrentaban al narcotráfico. Cuando los rumores dejaron de ser simples especulaciones y se confirmaron los acercamientos, la negociación entró en una fase mucho más estructurada. Ya no eran mensajes indirectos ni reuniones improvisadas, sino encuentros formales bajo estricta discreción, en los que cada parte llevó propuestas detalladas y límites inamovibles. En esta etapa, los Guzmán comenzaron a aceptar que no podían aspirar a conservar todo su poder. El discurso de sus representantes se transformó: de exigir protecciones amplias pasaron a pedir condiciones más realistas, como la preservación de algunos bienes familiares, trato diferenciado para miembros no vinculados directamente al negocio y, sobre todo, garantías de seguridad frente a grupos rivales. Por su parte, las autoridades mexicanas y estadounidenses insistieron en que el pacto solo tendría legitimidad si incluía entregas de alto perfil, extradiciones inmediatas y colaboración verificable en inteligencia. No había margen para medias tintas. Hubo momentos en que todo estuvo a punto de colapsar. El primero ocurrió cuando se mencionó la posibilidad de extraditar a más de 2 miembros del clan. Los emisarios de los Guzmán consideraron que era un golpe demasiado fuerte a su estructura, y se levantaron de la mesa. Otro punto crítico surgió en torno a los recursos financieros. Mientras las autoridades exigían el decomiso total de cuentas y propiedades, los Guzmán buscaban conservar al menos parte de sus fortunas. Este choque de posturas generó horas de tensión y la amenaza de suspender definitivamente el diálogo. Lo que permitió que las negociaciones continuaran fue la presión simultánea en distintos frentes. En Sinaloa, los operativos militares intensificaron la presión. En Estados Unidos, nuevas acusaciones formales contra integrantes del clan cerraban las salidas legales. Cada movimiento reforzaba la idea de que la única opción viable era mantenerse en la mesa de diálogo, aunque eso implicara ceder mucho más de lo esperado. Esta fase demostró lo frágil que era el proceso. Cualquier error, cualquier filtración adicional o cualquier exceso en las exigencias podía derrumbar meses de acercamientos. Sin embargo, tanto el gobierno mexicano como el estadounidense comprendían que el impacto de lograr una rendición pactada sería histórico, y estaban dispuestos a mantener abiertas todas las vías para conseguirlo. En ese delicado equilibrio, el pacto se fue consolidando, aunque siempre bajo la amenaza latente de romperse en cualquier momento. Después de meses de tensión, retrocesos y acercamientos, la negociación alcanzó su fase decisiva. Los emisarios de la familia Guzmán y los representantes de ambos gobiernos comenzaron a cerrar filas en torno a lo que sería el documento final del pacto. El acuerdo quedó delimitado en varios puntos clave. 1. Entregas controladas. Algunos miembros de la familia, identificados como piezas centrales de las operaciones criminales, aceptarían entregarse bajo protocolos de seguridad diseñados por fuerzas especiales. 2. Extradiciones inmediatas. 2 figuras de alto perfil serían trasladadas directamente a Estados Unidos para enfrentar cargos federales relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
3. Decomisos financieros. Gran parte de los recursos identificados en cuentas nacionales e internacionales serían incautados, con excepción de bienes menores destinados a familiares sin participación en actividades ilícitas. 4. Colaboración en inteligencia. La familia se comprometía a entregar información sobre rutas internacionales, vínculos con organizaciones extranjeras y métodos de lavado de dinero. La noticia de que el pacto estaba listo se filtró antes de su anuncio oficial. De inmediato, tanto en México como en Estados Unidos, los titulares se inundaron con frases como: "Se rinden los Guzmán. El pacto que redefine la guerra contra el narco. México y Estados Unidos logran acuerdo histórico". El impacto mediático fue inmediato. En México, algunos lo interpretaron como un triunfo del Estado frente al crimen organizado, otros, como una señal peligrosa de que la justicia podía ser negociada. En Washington, el gobierno celebró la inminente extradición de miembros clave del clan, destacando la cooperación binacional como un modelo a replicar. En Sinaloa, la noticia se recibió con un ambiente de incertidumbre. Mientras algunos habitantes veían en el pacto una oportunidad de pacificación, otros temían que el vacío de poder abriera la puerta a nuevas olas de violencia por parte de facciones rivales. El simbolismo era claro: la dinastía de los Guzmán, durante años intocable, había aceptado doblar las manos. El cierre de la negociación fue interpretado como un antes y un después en la historia del narcotráfico en México. Nunca antes un clan de esa magnitud había aceptado un pacto de rendición bajo términos tan específicos y supervisados por dos gobiernos. Para algunos, era el inicio del fin de una era. Para otros, el comienzo de un reacomodo que todavía estaba lejos de resolverse. La rendición de la familia Guzmán y la firma de un pacto bajo supervisión de México y Estados Unidos no solo cerraron un capítulo de alto impacto mediático, también abrieron una etapa llena de repercusiones que comenzaron a sentirse en distintos frentes. En México, el gobierno presentó el acuerdo como un triunfo del Estado de Derecho. La narrativa oficial hablaba de un golpe histórico al crimen organizado, destacando que se había logrado sin necesidad de un baño de sangre y mediante un proceso legal y estratégico. En el Congreso, sin embargo, las reacciones fueron divididas. Algunos legisladores lo celebraron como una muestra de fortaleza institucional, mientras otros criticaron lo que llamaron una rendición negociada, que a sus ojos debilitaba la legitimidad de la justicia. En Estados Unidos, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia aprovecharon la noticia para reforzar su mensaje político interno: la cooperación bilateral estaba dando resultados y el narco mexicano estaba siendo golpeado en sus puntos más sensibles. Las extradiciones inmediatas fueron mostradas como un éxito tangible ante la opinión pública norteamericana. En el terreno de la seguridad, las repercusiones fueron mixtas. Por un lado, en Sinaloa se registró una disminución temporal de enfrentamientos, lo que fue interpretado como un efecto positivo del pacto. Por otro, los servicios de inteligencia advirtieron sobre el riesgo de un reacomodo violento por parte de grupos rivales que buscaban ocupar el espacio dejado por la familia Guzmán. Las autoridades desplegaron operativos preventivos en Sonora, Durango y Baja California, anticipando movimientos de organizaciones dispuestas a aprovechar la coyuntura. La estabilidad seguía siendo frágil, y cualquier vacío de poder podía desencadenar una nueva ola de violencia. Quizá la repercusión más importante fue el mensaje que este pacto envió al resto de los cárteles en México y América Latina: la rendición es posible bajo condiciones específicas. Algunos lo interpretaron como una señal de que el Estado estaba dispuesto a negociar siempre que el costo político y mediático fuera favorable. Otros, en cambio, lo vieron como una advertencia de que las redes criminales, por poderosas que sean, no pueden resistir indefinidamente la presión coordinada de dos gobiernos. Lo cierto es que el pacto con los Guzmán marcó un antes y un después en la relación entre el Estado y el narcotráfico. Nunca antes se había mostrado de manera tan abierta que las estructuras criminales podían optar por rendirse en lugar de resistir hasta el final. El impacto político, social y criminal de este acontecimiento seguirá siendo analizado durante años, pero una cosa quedó clara: la era de los Guzmán había llegado a un punto de inflexión irreversible. La rendición de la familia Guzmán no fue un hecho aislado. Representó un punto de inflexión en la larga y sangrienta historia del narcotráfico en México. Durante décadas, el apellido Guzmán simbolizó poder absoluto, rutas internacionales de droga, fortunas incalculables y un desafío abierto al Estado. Con este pacto, ese mismo apellido quedó asociado ahora con un desenlace inesperado:
la aceptación de límites, la entrega negociada y el reconocimiento de que incluso los imperios criminales más sólidos no son eternos. Para los habitantes de Sinaloa, el pacto fue percibido como el fin de una era que moldeó la vida diaria durante generaciones. La figura del Chapo y la dinastía que dejó marcaron la política local, la economía informal e incluso el imaginario cultural de la región. Su rendición no borró ese pasado, pero sí abrió la puerta a un futuro incierto, donde el poder de los Guzmán dejó de ser incuestionable. En la historia del narcotráfico, este acontecimiento quedará registrado como un momento simbólico. A diferencia de otros capos que cayeron en enfrentamientos o fueron capturados de forma espectacular, la familia Guzmán aceptó rendirse a través de un pacto. Ese gesto, tan inesperado como estratégico, mostró que incluso los grupos más temidos pueden optar por la negociación cuando las circunstancias los obligan. El pacto también reflejó las nuevas dinámicas de la lucha contra el crimen organizado. Ya no se trata solo de capturas y decomisos, sino de estrategias integrales que combinan presión financiera, cooperación internacional y operativos quirúrgicos. La rendición de los Guzmán fue el resultado de esa combinación, y probablemente marcará la ruta para futuros enfrentamientos entre estados y organizaciones criminales. Más allá de sus repercusiones inmediatas, lo cierto es que este pacto cambió la narrativa. Dejó en claro que la invencibilidad de los grandes clanes es un mito, y que el poder del Estado, cuando actúa en coordinación y con estrategia, puede doblegar hasta a los más temidos. El apellido Guzmán seguirá siendo estudiado por historiadores, analistas y periodistas, pero ya no solo como símbolo de resistencia, sino también como el ejemplo de un imperio que eligió negociar su final. La rendición de la familia Guzmán y el pacto alcanzado con México y Estados Unidos no es solo un acontecimiento en la historia del narcotráfico. Es un recordatorio de que incluso los imperios más temidos tienen un límite, y que la presión constante puede forzar a quienes parecían intocables a doblar las manos. Este hecho marcará el debate en los próximos años. ¿Fue realmente una victoria del Estado o un acuerdo incómodo que abre nuevas interrogantes? Lo cierto es que el apellido Guzmán, durante décadas sinónimo de poder absoluto, ahora también simboliza un desenlace inesperado, el pacto de rendición. Y aquí surge la pregunta para ti. ¿Crees que este acuerdo representa un verdadero final para el legado de los Guzmán o simplemente un nuevo capítulo bajo distintas reglas? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este tema seguirá dando mucho de qué hablar. Antes de despedirme, recuerda que tu apoyo es fundamental para seguir analizando estos casos que cambian la historia reciente de México. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Porque la verdad, cuando se comparte, se convierte en la herramienta más poderosa contra el silencio y la desinformación.